Si es cierto, hemos aprendido tantos años, hemos recorrido el texto, eso no es psicoanálisis. No quiere decir que el psicoanálisis no produzca secundariamente, por añadidura, una reubicación de la gente en su vida. La produce. Pero tenemos que estar dispuestos a admitir que ese no es el objetivo del psicoanálisis. Y que esas supuestas reubicaciones, o efectos terapéuticos, que se les llama también, efectos de la interpretación o lo que sea, muchas veces son paradojales, son extrañas. ¿Entienden? Quiero decir, no tenemos una grilla que dice perversiones, homosexualidad, drogadicción, bulimia y anorexia, trastornos del ánimo, ¿qué otra cosa más? ¿Cuál es la nueva? No sé. Depresión. Como fenómeno bipolar. No tenemos esa grilla y consecuentemente, ¿cómo se ordena eso? No tenemos eso. O sea, no trabajamos con esa dirección. No se nos ocurre ser que alguien venga adicto y salga adicto. Quiero decir, adicto, la sustancia puede cumplir una función que convendría mejor no alterar demasiado. A lo sumo darle alguna regulación para que no se mate 5 años, se mate 30. Bueno, pero convendría no insistir demasiado en ese punto, ¿no? Creo yo, ¿no? Bueno, entonces me parece que la psicología del yo, por el contrario, toma como punto la interpretación de Freud va dirigida al inconsciente. En cambio, la interpretación de la egopsicología va dirigida al yo, de muchas formas. A veces bajo la forma de decir, bueno, si esto es lo que le pasa a usted, pues tiene que sobreponerse, tiene que integrarlo, tiene que hacerlo suyo, tiene que encontrar alguna manera de vivir con eso, etcétera, etcétera, ¿no? O a veces bajo la forma de directamente sugerir, ¿no? No es una interpretación, a veces son imposiciones, no interpretación. Se le dice a mí, ¿no? Digo, hay muchas maneras sutiles de hacerlo, de decirle a alguien que tiene que hacer algo, ¿no? Bueno, y generalmente se basan en el poder que la transferencia confiere. Ustedes saben que la transferencia da un poder. Ellos piensan que hay que interpretar sobre la superficie psíquica. Esto sale de un comentario que hace Lacan, además yo lo he leído también en el artículo original, de Ernest Cris. Ernest Cris es un hombre muy renombrado en los años 50, 60, ahora ya no, pero Ernest Cris, ¿no? Que supone que la interpretación avanza a partir de la superficie psíquica. ¿Entiendes? Ya hay un error ahí, hay una cosa rara, ¿no? Digo, hay una idea de concebir al sujeto humano por una superficie y una profundidad. No sabemos si es así. Seguramente si uno lee a Freud en Lacan, no se ve esa cosa. Por ahí Freud sí, porque estaba más prendido de algunas cosas en su tiempo, que hacía lo interior, lo exterior, ¿no? Pero en Lacan todo eso desaparece. No hay más superficie, cosas profundas, cosas para arriba. No hay más esa idea espacial del aparato psíquico, ¿comprenden? No hay así, hay un aparato de lenguaje, punto. La gente habla, punto. Le pasan cosas en el cuerpo, porque hablo, porque no deja de hablar, punto. No sabemos. No hay un lugar donde está todo así, grabado doblemente, qué sé yo, el inconsciente y no sé qué. No sabemos. Hay latencia de la palabra, pero no hay ningún tipo de superficie. Pero, bueno, entonces ya empezamos con un problema, pretender de que se interpreta a partir de la superficie. Lo que ellos quieren decir es que uno no le dice al paciente en la primera sesión, qué sé yo, usted, no sé, ama tiernamente a su madre y odia a su padre al punto de desearle la muerte, como diría Freud. Está bien, pero, bueno. Después, la otra corriente, que es también más interesante todavía, es Melanie Klein. Melanie Klein. ¿Cuál es la idea de la interpretación de Melanie Klein? En Melanie Klein la idea de la interpretación es la idea de un continuo, digamos, que habría un plus que introduce el analista en el discurso del analizante,
como una especie de malla simbólico que teje, se extiende y cubre toda la vida del sujeto. Todo. ¿Me entiendes? Es decir, la idea de hay hiperinterpretación en el kleinismo. La gente, no sé, qué sé yo, haría cosas famosas. Yo nunca me dice como kleiniano, lo lamento, pero me hubiera encantado, porque los tipos interpretaban todo, digamos. El sujeto llegaba y decía, no vendía así, eso día tiene que ver con algo, otra cosa, vaya a saber, todo, posiciones, lo que decía, lo que el sujeto se callaba, lo que tosía, se vuelve una cosa paranoica, finalmente. En una cierta dimensión, y además, pero lo bueno de la interpretación kleiniana, la interpretación kleiniana va dirigida a la fantasía inconsciente. Supone que el inconsciente está estructurado como una fantasía. Supone que el inconsciente es una estructura de fantasma. Y va dirigido a explicar eso continuamente, explicarle al analizante cómo sus actos, sus acciones, sus pensamientos, sus sufrimientos están vinculados con ciertos fantasmas que lo habitan, digamos así. Pero lo explica de una manera un poco excesiva, me parece. Bueno, los kleinianos tienen muchas cosas interesantes, pero esta es un poco persecutoria, un poco paranoica en general. Creo que ya no interpretan así. Me parece que desde Meltzer se ha modificado un poco eso. Pero en Klein hay esa idea, hay la idea de que la interpretación tiene que ser exhaustiva, tiene que atravesar todo el campo de las significaciones del sujeto. Imagínense lo que es eso. El lenguaje es una pluralidad de significaciones infinita. No hay forma de terminar eso. Finalmente muchos análisis kleinianos terminan por agotamiento. Por agotamiento en serio, agotamiento se muere la realista, o el paciente dice, bueno, no hay más que hacer. Digamos, qué sé yo, no sigo más, terminé, me cansé. ¿No? Termina en alguna medida en esa dirección. Bueno, bien, entonces, justamente en el marco de esta idea, se presenta en Inglaterra una polémica que la he tomado como un ejemplo, porque me parece interesante para ver algo sobre la interpretación. Una polémica que es un freudiano, en cierta medida, que es Edward Glover es músico. Ya de los años 70. Bueno, Edward Glover, que discute con la introducción del kleinismo en Inglaterra. Es muy interesante porque ustedes saben que la IPA en Inglaterra se dividió entre los kleinianos y los anafreudianos, los partidarios de Anna Freud y los partidarios de Klein. Y convivieron, gracias a John, que más o menos mantenía las cosas, convivieron muchos años. Bueno, no sé qué pasa ahora, digamos, pero esa fue el planteo. Digamos, Anna Freud estaba más bien en esta dirección, ¿no? Observen que Anna Freud es una de las... Si uno puede fechar el comienzo de la psicología del yo, es a partir de 1940 y pico, la publicación de un libro de Anna Freud que se llama El yo y los mecanismos de defensa. Un clásico. Debería ser de lectura obligatoria en parte clásico. No lo es, pero debería serlo, porque es una sistematización de todos los mecanismos de defensa del yo, ¿no? Pero con la idea de que en definitiva eso es un déficit del yo y la interpretación, la operación analítica viene a suplir eso, viene a extender el campo del yo. Esa es la idea, ¿no? La idea que está actualizada en ciertas cosas de Freud. Freud por ahí dice cosas un poco así, chifladas, ¿no? Que bueno, ¿qué hacemos? Darle al sujeto una serie de elementos, entonces su yo ahora puede domeñar las antiguas pulsiones que le causaban terror y obligaban a producir un síntoma, ahora las encuentra un poco más razonables, puede integrar de alguna manera. Hay algo de eso en Freud, pero también hay otras cosas en Freud, el problema es ese. Bueno, entonces yo quería pedir a Daniela Villalba que comente un artículo que se llama Los efectos terapéuticos de la interpretación inexacta, que es muy útil. ¿Es útil en qué sentido? Bueno, primero oigamos el comentario y después sí, es un comentario con una referencia a la cámara. Exactamente. Bueno, antes que nada, la cuestión esta histórica, que es muy importante porque justamente la discusión de este autor, de Edward Glover, se va a introducir, como decía Ricardo, acá en la polémica esta de Klein y
Freud. El texto, efectivamente, el efecto terapéutico de la interpretación inexacta, es el título que le va a poner Glover, y es un texto que ha escrito en 1931. Todos esos datos son importantes porque la historia es lo que vamos a tratar de explicar, digamos, en esta clase. Entonces, el texto, digamos, la importancia del texto tiene que ver con la época en la que se escribe. ¿Por qué? Porque en esa época, justamente, lo que se produce, va a decir Eric Laurent, en la introducción del texto de Glover, es como un shock, dice Laurent, un shock kleiniano. Quiere decir que toda la teoría analítica y todos los analistas de la época se van a ver como influenciados o interrogados, por lo menos, por todo este florecimiento de fantasías inconscientes que van a determinar, digamos, al sujeto y a la cura en sí. Entonces Glover lo que hace es escribir este artículo como en respuesta, o en realidad se pregunta muchas cosas más que responder a este denominado shock kleiniano, digamos, de la introducción de muchas cuestiones de fantasías inconscientes. La relevancia, digamos, que se introduce en el texto en relación a la historia del psicoanálisis lacaniano, digamos, va a tener que ver con algo que va a ser como el hilo conductor, digamos, del texto, que es la dimensión de la verdad en psicoanálisis. Esa sería la idea central, lo que se pregunta, digamos, Glover, y lo que va a responder Lacan respecto de esto que va a explicar. Entonces, digamos, la cuestión está en la dificultad que se produce en la interpretación, en la concepción de la interpretación, por lo problemático de la dimensión de la verdad, digamos, en psicoanálisis. Entonces, Glover lo que va a hacer es como una especie de discusión, se va a preguntar, digamos, qué hace específicamente a un método psicoanalítico y qué a un método no analítico. Él va a poner como contraposición lo que sería la sugestión y la interpretación en un punto. A partir, digamos, de esa diferenciación, para pensar esta cuestión de las fantasías inconscientes que se vienen a sumar como a las interpretaciones que tendría que hacer el analista, ¿no? Entonces la pregunta de la que parte este autor es cómo se pueden pensar las curas analíticas que se han producido antes de la introducción de estos nuevos conocimientos kleinianos. Entonces él dice, ¿qué determinaba que un análisis se considere llegado a su fin, acabado, terminado, si no conocíamos todas estas cuestiones de las fantasías inconscientes que introduce Melanie Klein? Esa sería como la pregunta que va a ser de disparador, digamos, en el texto de Glover. Lo que él se plantea es que eso va a ir directo a la problemática de la cura analítica, digamos. Y efectivamente, ¿bajo qué forma? La forma que se va a preguntar él va a ser en relación a cuál es el efecto de la interpretación inexacta, digamos. ¿Inexacta? ¿En qué sentido lo piensa Glover a esta cuestión del inexacto o exacto? En el punto que si pensábamos justamente que antes, él dice antes de Klein, acá tenemos acá Klein y acá sería lo anterior a Klein. Dice, acá en Klein tenemos toda la fantasía inconsciente, ese shock del que habla Laurent. Y de este lado, él va a decir antes, los análisis se definían por el síntoma, por el carácter. Entonces, a partir de esto, era que se pensaba el fin de una cura, o el fin de una cura, digamos. Entonces, para él, la cuestión esta de la exactitud o la inexactitud va a ser exactamente si las interpretaciones que se han producido antes de estos conocimientos kleinianos, él les llama inexacto porque no tocaban este punto. ¿Por qué no tocaban este punto de fantasía inconsciente? Porque no existía la teoría, digamos, acabada kleiniana. Entonces él se va a preguntar en ese sentido por las interpretaciones inexactas y cómo eso han tenido efectos terapéuticos, porque también existían, digamos, los análisis antes de eso. Entonces, bueno, justamente lo que va a poner en cuestión son como los estándares, dice él, de la cura. Los estándares de la cura van pasando según los criterios que haya habido, digamos, teóricos o conceptuales del psicoanálisis. Y bueno, parte de la idea, dice, bueno, la neurosis se va a entender cuando se plantea este cuestionamiento del estándar de la cura, piensa, bueno, ¿qué es la neurosis, digamos? Porque eso le va a permitir como pensar a qué se refiere con la cura, digamos.
y va a decir que son las defensas contra fantasías inconscientes relacionadas con un estado específico de fijación. Entonces esa sería la conceptualización. Él dice, bueno, si eso es la neurosis, justamente la curación completa va a ser vencer esa represión que va a permitir llegar a estas fantasías inconscientes, ¿verdad? Entonces, no está mal, ¿no? Por otro lado, lo que dice la definición de neurosis, dentro de todo, sí, no está mal, la definición de fijación de neurosis, fantasías inconscientes. claro, es freudiana, solo que él se está preguntando cómo toca lo kleiniano a esto que ya venía, digamos, en el Hay un análisis. poco de ironía británica en el artículo de Glover. Se refiere al cinismo por ahí de la... Pero... No, él mismo, digamos, el planteo es un poco gracioso. Sí. Digamos, es un poco como decir a los kleinianos, bueno, ustedes que vienen ahora y traen esto nuevo sobre la interpretación. ¿Y antes qué pasaba? O sea, no son válidos los análisis anteriores. Sí, ¿no? claro, y para eso como que desarrolla todo esto, Sí. porque justamente lo que hace es como ubicar un efecto terapéutico sin la necesidad de interpretar estas fantasías inconscientes. Eso es lo que más o menos él viene a armar y cómo lo arma. Dice, bueno, ¿dónde está la interpretación inexacta? Era inexacta porque no descubría las fantasías inconscientes que producían los síntomas neuróticos que se llaman reprimidos. Volvemos a la definición. Entonces,